Vamos a hablar sobre la articulación coxofemoral en primer lugar y luego la articulación de la rodilla. Esta articulación une a la cintura pelviana con el miembro inferior, más exactamente al hueso coxal con el fémur. Se le denomina articulación de la cadera. Es una articulación sinovial, diartrosis. Es una diartrosis, enartrosis o esferoidea. Es una articulación bastante estable, sólida, pero sin embargo también muy móvil. Estamos observando aquí las superficies articulares, la cabeza del fémur y el acetábulo del coxal. El acetábulo del hueso coxal representa la mitad de una esfera hueca, destinada a alojar a la cabeza del fémur. Está circunscrito por un borde saliente que es el borde acetabular. Tiene una parte no articular central profunda que se denomina fosa acetabular y una parte articular que se denomina carilla semilunar. Acá observamos a la cabeza del fémur. Representa el 2/3 de una esfera. Es redondeada, lisa, tiene una depresión para el ligamento de la cabeza femoral. Se denomina fosita de la cabeza femoral. El ligamento de la cabeza femoral es un ligamento intraarticular que se inserta ahí. La cabeza está unida al cuello anatómico. Este cuello es cilindroide, aplastado de adelante hacia atrás, que presenta una cara anterior, una posterior, un borde superior y un borde inferior. En la parte lateral del cuello vamos a encontrar el trocánter mayor y en su parte inferior y posterior vamos a encontrar al trocánter menor. El trocánter mayor está unido al trocánter menor por delante por la línea intertrocantérica y por detrás, como observamos aquí, la cresta intertrocantérica. Aquí podemos observar otra vez el acetábulo con el labrum acetabular, que se sitúa en el borde acetabular. El labrum rodea al acetábulo a modo de un anillo y su función es ampliar la cavidad acetabular. Aquí estamos observando los ligamentos que unen esta articulación. El ligamento iliofemoral, que estamos observando aquí, el ligamento pubofemoral y aquí por detrás estamos observando el ligamento iliofemoral y el isquiofemoral. Acá observamos el isquiofemoral, son 3 ligamentos: iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Estos ligamentos refuerzan la cápsula. Son ligamentos extraarticulares. Ya mencionamos que hay un ligamento intraarticular que es el ligamento de la cabeza del fémur. El ligamento iliofemoral que observamos aquí
se inserta sobre la espina ilíaca anteroinferior y de ahí se desciende adelante y en sentido lateral en forma de abanico. Y se inserta aquí en el fémur, en la línea intertrocantérica. Luego tenemos el ligamento pubofemoral que estamos observando aquí, situado un poco más abajo y más adelante también, que se inserta en la eminencia iliopúbica y en la cresta pectínea, en la rama superior del pubis y en el cuerpo del pubis. Y de ahí se dirige hacia el fémur y termina generalmente en la cápsula y encima del trocánter menor. El ligamento isquiofemoral, que observamos aquí por detrás, se inserta en la parte ya ciática del labrum acetabular, en el canal acetabular y en el borde acetabular que se encuentra por encima de este canal. Acá estamos observando también la irrigación, un anillo arterial que es extracapsular, que proviene de la arteria circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial, que son ramas de la arteria femoral profunda. Y también observamos un anillo intraarticular subsinovial, que estamos observando aquí, arterias retinaculares. También acá estamos observando al ligamento de la cabeza femoral. Este ligamento generalmente tiene una arteria que es rama de la arteria obturatriz. En cuanto a la inervación de esta articulación, tenemos nervios anteriores que proceden del plexo lumbar por intermedio del nervio femoral. Acá estamos observando el nervio femoral y sus ramas terminales al pasar detrás del ligamento inguinal. También el nervio obturador que observamos aquí emite ramas para la articulación coxofemoral. Y también hay nervios posteriores que provienen del plexo sacro. En primer lugar, por intermedio del nervio ciático, que aquí se ve cortado. También del cutáneo femoral posterior, que también aquí está cortado. Y acá observamos este nervio que se denomina nervio del cuadrado femoral, rama colateral del plexo sacro, que también proporciona un ramo articular para la articulación coxofemoral, sobre todo para la parte posterior e inferior de la cápsula de la articulación. Acá observamos una fractura a nivel del cuello anatómico del fémur. Es lo que se conoce como fractura de cadera, que podemos observar aquí en la radiografía. Aquí. Este lado es la fractura. El miembro está cortado y una rotación lateral del pie. Y esta es la prótesis que se utiliza generalmente para reemplazar a la cabeza del fémur. Y queda así. En cuanto a los movimientos de esta articulación coxofemoral, tenemos la flexión, la extensión, la aducción del muslo, la abducción del muslo y la circunducción, que es una combinación de todos estos movimientos anteriores. Es una articulación bastante sólida, estable, pero con notable movilidad. Es una articulación profunda, rodeada por masas musculares y por elementos vasculares y nerviosos importantes. En cuanto a la articulación de la rodilla,
tenemos que hablar de las superficies articulares, que aquí está representada por el fémur, la tibia y también por la rótula. Esta articulación une el muslo a la pierna y pone en contacto tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula, no el peroné. Este es el peroné que no participa. Acá tiene que estar la rótula, que es el tercer hueso. Es una articulación también sinovial. Desde el punto de vista mecánico, es una troclear compuesta por dos articulaciones: la femorotibial, que es una articulación bicondílea, y la femoropatelar, que es una articulación troclear. Aquí estamos observando la superficie o la extremidad inferior del fémur. Esto es fémur, lo que acá estamos observando. Acá vamos a encontrar de adelante la tróclea, que representa una garganta en cuyo fondo convergen dos vertientes, medial y lateral, que se denominan cóndilos. Acá está el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo medial del fémur. Los cóndilos femorales. Cada cóndilo posee una superficie articular curva en forma de espiral, cuyo radio decrece de adelante hacia atrás. Los dos cóndilos del fémur, lateral y medial, son idénticos. Acá estamos observando también a la rótula o patela. La patela, en los 3/4 superiores de su cara posterior, opone a la tróclea femoral una superficie articular con una saliente mediana y dos caras laterales. Aquí estamos observando la tibia en su cara superior, o sea, la extremidad superior vista desde arriba. Aquí observamos dos superficies débilmente cóncavas que se oponen a los cóndilos femorales, que en realidad son muy convexos. Estas superficies cóncavas están soportadas por los cóndilos tibiales. Las dos superficies poco excavadas, poco cóncavas, tienen sus ejes mayores orientados en sentido sagital. La región central de esta carilla articular se levanta para formar lo que se denomina eminencia intercondílea. Acá estamos observando lo que se denomina eminencia intercondílea. Esta eminencia intercondílea está situada más cerca del borde posterior que del borde anterior. Y aquí observamos dos tubérculos intercondíleos, medial y lateral. Por delante y por detrás de los tubérculos intercondíleos, las áreas intercondíleas anterior y posterior. Acá encontramos el área intercondílea posterior y acá encontramos el área intercondílea anterior. Acá volvemos a observar, pero aquí ya estamos observando con los meniscos. Esta es la carilla articular superior de la tibia y esta es la carilla articular superior medial, lateral y medial. En esta imagen ya estamos observando el menisco lateral y el menisco medial. Y también observamos acá en la superficie intercondílea posterior el área de inserción del ligamento cruzado posterior. Y aquí observamos
donde se va a insertar el ligamento cruzado anterior, en el área intercondilia anterior. Este ligamento cruzado anterior, por lo tanto, y acá observamos el ligamento cruzado posterior. En cuanto a los ligamentos de esta articulación, tenemos en primer lugar el ligamento rotuliano, que se va a insertar aquí en la tuberosidad de la tibia. También tenemos ligamentos laterales, que es el ligamento colateral tibial y el ligamento colateral peroneal. Ya mencionamos a los dos ligamentos cruzados, hay uno anterior y otro posterior. Y hay dos ligamentos posteriores de esta articulación, el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado, que vamos a ir viendo. En esta imagen observamos los ligamentos cruzados. Acá está el ligamento cruzado anterior y ahí se observa el ligamento cruzado posterior. Por eso se denominan cruzados. Acá estamos observando también el ligamento colateral peroneal o peroneo. Y este lado observamos el ligamento colateral tibial. Son ligamentos laterales. Y aquí observamos por detrás, volvemos a ver acá el ligamento cruzado posterior y hacia adelante el ligamento cruzado anterior. En otra imagen vamos a ver los ligamentos poplíteos, oblicuo y arqueado. Acá volvemos a mirar el ligamento rotuliano, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, que se insertan aquí en la superficie de condila anterior y posterior. Ligamento colateral medial o tibial. También estamos observando aquí. Y también vemos la llegada del tracto iliotibial acá en la tuberosidad lateral de la tibia, llamado también el tubérculo de Gervais. Acá miramos de vuelta entonces donde se van a insertar los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior y aquí el ligamento, el posterior, perdón, y este ligamento cruzado anterior. Los ligamentos cruzados, para recordar, el ligamento cruzado anterior, que es este, se inserta en el cóndilo lateral del fémur. Y el ligamento cruzado posterior, que es este, se inserta en el cóndilo medial del fémur. Por eso ALPM, o sea, anterior al cóndilo lateral, posterior al cóndilo medial. A eso se refieren los ligamentos cruzados. Acá observamos también el ligamento transverso de la rodilla que unen los dos meniscos. Acá estamos observando el menisco lateral y aquí observamos el menisco medial, unidos acá por este ligamento transverso. En esta imagen estamos observando también el ligamento colateral peroneo y el ligamento colateral tibial, que es este. Observamos los mismos elementos. Y acá estamos mirando por detrás y observamos los ligamentos posteriores de la articulación de la rodilla. El ligamento popliteo oblicuo, que es este. Ligamento popliteo oblicuo. Y observamos también el ligamento popliteo arqueado. Esto que se ve cortado aquí es el músculo popliteo. Entonces esta imagen es posterior y esta imagen es anterior. Esta es la imagen posterior, entonces observamos de vuelta el ligamento popliteo oblicuo.
Este es un ligamento que cruza en diagonal la cara posterior de la rodilla, como vemos aquí, y se une acá al tendón del músculo semimembranoso. El ligamento popliteo arqueado tiene varios fascículos, así como estamos viendo aquí: fascículo lateral, fascículo medial, que unen acá la articulación con la cabeza del peroné, así como estamos observando aquí. En cuanto a los meniscos, esto es muy importante. Acá estamos observando los dos meniscos. Acá en realidad estamos observando al menisco lateral, perdón. Este es el menisco lateral. Tenemos que mirar la otra cara de la articulación para observar al menisco medial. Este es el mismo menisco. Para recordar los meniscos tenemos que acordarnos de estas letras: M, C, L, O. Es decir, el menisco medial tiene forma de C y el menisco lateral tiene forma de O. Acá estamos observando el menisco lateral y acá el menisco medial. Esta fórmula MCLO sirve como una regla mnemotécnica para recordar las formas de los meniscos. Recordemos que los dos meniscos están unidos adelante por una cinta fibrosa que se denomina ligamento transverso de la rodilla. Los meniscos son formaciones muy poco vascularizadas que están constituidas por cartílago en sus dos caras. Sus funciones principales son la amortiguación de la fuerza que se transmiten a la rodilla, además de proveer estabilidad a la rodilla y de mejorar el contacto entre el fémur y la tibia. También ayuda a la lubricación de la rodilla e interactúan con el cartílago articular, dándole protección y ayudando a su nutrición. Entonces aquí, en la cara articular superior lateral de la tibia, estamos encontrando aquí al menisco lateral. Recuerden que estas superficies son muy poco cóncavas y las superficies articulares del fémur son muy convexas. Entonces estos ayudan. Y aquí en la cara articular superior medial vamos a encontrar al menisco medial. En cuanto a la inervación de la articulación de la rodilla, provienen del nervio tibial que estamos observando aquí, una de las ramas terminales del nervio ciático. Además, el peroneo común, que aporta ramas a la articulación, e incluso el nervio femoral y el nervio obturador, que aportan ramas para la articulación. Hablando de movimientos de la articulación de la rodilla, aquí se puede realizar la flexión y la extensión de la pierna. Para la flexión de la pierna participan los llamados músculos isquiotibiales, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Estos tres, todos inervados por el nervio ciático. Como músculos sinergistas podemos citar al gastrocnemio, al plantar, son músculos ya del compartimiento posterior de la pierna, y también tenemos que citar al grácil y al sartorio del compartimiento femoral medial y anterior respectivamente. Para el movimiento opuesto de la extensión de la pierna, el cuádriceps femoral con sus cabezas, el recto femoral, vasto medial, vasto lateral y el vasto intermedio, que están inervados por el nervio femoral. Y al músculo popliteo se le conoce como el músculo estabilizador de la rodilla.